Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas. Enigmas Podcast. Hoy estaremos hablando sobre cosas que pasan en la noche o historias de terror que nos cuentan o que hemos escuchado también de las leyendas. En México aparece muchísimas leyendas de terror, de que el diablo se les aparece o que figuras o entes se les suben a los carros o hasta en las Demasiadas. casas. Más en las abandonadas, que Exacto. hay mucho de ese tipo de casos. Explorar una casa abandonada, no sabe uno qué persona ha pasado viviendo por ahí. Exactamente, mira. Pasa más en los lugares rurales, entre las montañas. Por ejemplo, este caso le ocurrió a una señora. Dice que ella para llegar al pueblo tenía que caminar demasiado, muchos kilómetros para ir a comprar sus cosas de la semana. Entonces, ella y su marido decidieron irse ese día, se fueron desde temprano, les llevaba más o menos como 2 horas para llegar a ese pueblo. Iban caminando cuando dice que de repente empezaron a escuchar como si vinieran muchísimos caballos atrás de ellos. Dice que dijeron, pero caballos, ¿de dónde? Pero se escucha a lo lejos como que ya vienen hacia acá, Ajá, dirigiéndose sí. hacia nosotros. Y que el Señor le dijo, no le pongas importancia. Vamos, sigamos caminando, no le pongas importancia. Y pues es ilógico de dónde van a salir los caballos. Ahorita y hasta ahora no, es imposible. Dice que siguieron caminando cuando de repente voltearon a ver y realmente venían caballos. Y era una manada. Dice que ellos se treparon en árboles y que vieron cómo pasaron, pero miles de caballos hacia abajo. Dice que ellos hasta hoy en día no lo pueden explicar, o sea, qué fue lo que sucedió, porque eso le pasó a una vecina mía. Y la verdad es que sí es muy increíble. ¿Y no vivían ustedes en hacienda, alguna hacienda cerca? No. De esos lugares como ranchos, porque ahí sí No. hay muchos caballos y a lo mejor en el tiempo de donde... Porque las haciendas pues tienen muchos Sí, animales y sí, a lo sí, mejor sí. uno de esos no vivían ahí. No, y te voy a decir por qué, porque la gente era muy pobre en ese tiempo, era muy pobre y muy pocas personas tenían caballos en ese lugar, en ese pueblito, pues. No, era imposible. Ay, mira, sí esta historia también que les voy a contar, porque sabemos muchísimas, y hay muchísimas historias Sí. de esta persona que fue a hacer allá le dicen hacer un viaje, de llevar a alguien o llevar sus cosas a alguien a otro lugar, a otro pueblecito. Entonces le pidieron de favor a él porque era el único taxi que había. Okay. Y allá hay taxis de los cerrados y taxis de los como camionetas. Entonces le dijeron que iban a llevar algunas cosas y ya se fueron. Pero era como las 9 10 porque allá hay una cierta hora donde ya no circulan más los carros, los taxis. Porque ya no hay gente, pues mucha gente Sí. para hacer este viaje. Entonces él se fue, se llevó a la persona y de regreso ya viniendo, porque hay un lugar donde dicen que espantan. Y de regreso dice que él sintió como su camioneta empezó a perder como fuerza, como si llevara muchas cosas o, ajá, muchas cosas. Y solo miró por el retrovisor y dice que vio una sombra como si alguien viniera sentado en la parte de atrás, en la cajuela del carro. Y dice que él sintió como su cuerpo se erizó, se le hizo la piel de gallina. Y trató de acelerar el carro y el carro así va, como que de veras le costaba subir. Sí. Y llegando a un cierto punto, cuando volteó él y sintió que el carro despegó, miró hacia atrás y ya no había nada. Pero dice él que sí le pasó, pero mucha gente a veces no lo cree, pues, que pasan ese tipo de cosas. Y hasta mis abuelos dicen, cosas que encuentres tirado, cosas que ves, no los levantes,
Porque hay gente que tiene la maña de, bueno, allá en los pueblos, de robarse las gallinas Exacto. y los animales, que porque están en la calle y mientras el dueño no lo ve, se lo lleva. Y esto le pasó a unas personas que iban en un carro, un suru. En México existen muchos los surus. Sí. Y iban por una montaña, hay una montaña ahí, que hay una virgen, y en ese lugar de esa virgen aparecen muchas historias. Ok. Y en eso, que dice que iban para allá, para la casa, cuando vieron unos guajolotes, o pavos, como le quieran decir, o como le llaman en su ciudad. Allá les decimos guajolotes. Ok. Y dice que ellos lo vieron unos grandes que iban cruzando la calle. Y se detuvieron, pero como no había nadie, y allá tampoco hay pavos de monte o guajolotes de monte, casi todos están domesticados. Entonces ellos vieron que no había casa, no había nada, pero lo fueron Sí. a recoger. Y como esos animales, las hembras son muy mansitas, nada más se agachan cuando llega o ven algo. Y lo levantaron y se metieron al carro. Y dice que el carro no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba. Y él le aceleraba como que tuviera algo pesado, pero no recorría nada, sino que a vueltas de rueda iba el carro. Ok. Y ellos empezaron a decir, ¿y ahora qué? Si no llevamos cosas o el carro se está fallando. No, el carro aceleraba y como que si no avanzaba. Y cuando se dieron cuenta, dice que dijo el otro, el copiloto, no será el animal que traemos. Y dice que dijeron, puede ser. Y con el miedo y todo eso lo soltaron y que el carro avanzó. Desde entonces, pues por eso dicen mis abuelos, no levanten, no agarren las cosas que están en el suelo, porque hay veces tienen dueño, Exacto. O puede ser que el mismo dueño esté metido dentro como un nahual. de los animales. Sí. Exacto. Y si era un nahual y Por lo mismo hizo, porque todo es posible. trató de que no se lo llevaran, imagínate si él estaba dentro. Hasta en las cuevas tienen dueño. Y esto le pasó a un señor allá en mi pueblo. Cuando niños, dice que fueron a una excursión y se metieron a la cueva, pero la maestra venía de lejos, porque como en México, no sé si en todo México, como que se van rotando los maestros, Sí. a veces vienen de otro lugar y así, y pues la maestra no sabía realmente que si se podía ingresar a esa cueva, y una vez dijo la maestra, vamos a hacer una excursión y nos vamos a ir a visitar esa cueva, porque pues ella quería conocer, Sí. y ya se metieron los niños, y hay unos niños muy juguetones o que no obedecen, pues Sí. se metieron más al fondo, dice. Y el niño pues encontró una vaquita, bien hechecita de piedra, bien formadita así, pero sin color pues, pero de piedra. Sí. Bien formadita la vaquita de piedra. Y que le gustó muchísimo y se lo llevó a su casa. Salieron de la cueva y se fueron a la escuela, después de ahí se fueron a la casa, la profesora pues ya se fue, despidieron. Se fueron todos a sus casas y él dice que lo puso en una repisa que tenía sobre su cama. Y ya pasó una semana y que no, ahí seguía el objeto. Sí. Pero después de la semana comenzó a soñar que venía alguien y hasta la vaca dice que también hablaba. Él así contó después que venía alguien cuando él estaba durmiendo y le tocaba que se despertara, que por favor que fuera a dejar eso allá donde lo encontró, el objeto que estaba sobre su cama. Y que dice que él se levantaba y decía, ¿quién eres? ¿Quién? Y comenzaba a llorar las primeras semanas. Entonces los papás llegaban y ¿qué pasó? No, que alguien vino. Y después ya no se presentaba así como en forma para que él se despertara, sino en sus sueños. Dice que le decía, ve por favor a dejar eso. Y dice que él cuando ya miraba hacia arriba, la vaca comenzaba a hablar también. Dice que decía, llévame a mi lugar. Y eso es lo que decía, llévame a mi lugar, llévame a mi lugar. Comenzaba a repetir eso. Y como él pensaba después que ya fue nada más simplemente sueños,
Y les contó a sus papás y dice que sus papás le dijeron, ¿para qué estás levantando eso? No traigas nada. Y ahorita mismo lo vamos a ir a dejar. Y se fueron a dejarlo. Y desde ese día dejó de soñar. O él cree que fueron sueños, pues. Y a lo mejor el diablo, no sé, el dueño de la cueva se lo Sí. estaba llegando a pedir de nuevo. Porque pues no era de él. Claro, no le pertenecía. Pasan muchas cosas raras y más en esos lugares tenebrosos como son las cuevas. Fíjate que sí, allá de donde yo soy, hay una cueva donde muchas personas han intentado pues ir a acampar, meterse, pero nadie puede entrar ni a la mitad de ese lugar. Todos ¿Es se muy grande? regresan. Sí, es grande, es muy grande. Porque cuentan que comienzan a aventarles, a arrojarles piedras, pero muchísimas piedras. ¿De dónde salen? No se sabe. Que les avientan y les avientan y se Pero, escuchan gritos. pero se ven las piedras caer como si... No se ven, pero se sienten. O como que se escuchan. Se siente. Pues, Dice que se siente, pero ya no se escuchan caer al suelo. Entonces la gente teme a meterse a esa cueva. No ha habido hasta hoy ningún valiente que se haya introducido y salido hasta donde sale, pues es un lugar. ajá. Sí, fíjate que también eso de los objetos, siempre hay que tener precaución. Más vale no recoger, aunque tú estés muy necesitado, no recojas cosas del suelo, o sí, pero aconsejan que ores o hagas un ritual bueno para poder eliminar esas malas energías que tiene, esas malas vibras. Mejor no levantarlos. O mejor no recogerlo. Mira, por ejemplo, esto le pasó a una chica que dice que iba a pastorear ovejas. Resulta que ella se encontró un anillo de plata. Ajá. Dice que el anillo estaba brillando demasiado y ella pues se acercó, lo agarró y se lo puso en el dedo. Que dijo, ay, qué bueno que me encontré este anillo, pero se veía de muy buena calidad, muy así. Sí, muy bonito. Muy bonito. Llegó a su casa, ella no le comentó a nadie. Resulta que esa misma noche dice que comenzaron a escuchar en las ventanas como si pasaran ramas, Ajá. así, cerca de Las ventanas. las ventanas. Y dice que le dijo a la mamá, oye, están haciendo mucho ruido, ¿será que es gente? Salieron a ver, no había nada. Se durmieron, a ella ni por la mente se le pasó, no lo relacionó. Se durmió y comenzó a soñar que estaba entre en medio de una fogata, Ajá. de un aro de fuego, y que le quemaba y que le quemaba y que ella sentía que le estaba ardiendo el dedo. Según ella en el sueño era por ese fuego. Y despierta y que le dice, y que estaba sudando. Y le dice, mamá, me siento mal, siento que no puedo respirar, me están quemando en el sueño y realmente estoy hirviendo. Y que la mamá le dice, ay, tienes fiebre, tómate un vasito de agua tibia. Y se vuelve a dormir. Y otra vez, y que dice, mamá, no, es que me está quemando el dedo, me está quemando el dedo y me está quemando todo. Pero ella como que no reaccionaba, no se acordaba del anillo. Y que así despertó y amaneció y ya se dio cuenta y que dijo, ha de ser por este anillo, y decidió comentarle a su mamá. Y que le dijeron, no, pues lo vamos a vender. No creo que sea por el anillo, a lo mejor, y tú te quedaste pensando, lo vamos a vender porque se ve de buena calidad. Que llegaron y se lo vendieron pues al señor de la joyería. Y que al día siguiente el señor de la joyería empezó a llamarles y a marcarles, y que contestaron y que le dijo, pues saben que vengan por su anillo, porque están pasando cosas raras en mi casa. Y la verdad yo no quiero meterme en problemas. Y si ustedes se dedican a ese tipo de cosas, por favor, traten de no hacer maldades a la gente. Devuélvanme mi dinero y llévense su anillo.
Llegaron por recoger el anillo, devolvieron el dinero y que le dijeron, pero ¿de dónde sacaste este anillo? Ahora sí, Se le ya preguntaron, empezaron pues. a cuestionar. Y que dijo, no, es que yo lo recogí por allá. Y que dijeron, no. Bueno, nosotros también cometimos ese error, dicen los papás, porque nunca les dijimos de que en esa montaña Ajá, sí, sí, nunca no, recojan nada, porque la gente que hace brujería hacen muchos rituales ahí, rituales de fuego, rituales de un montón de cosas, a lo mejor y y a sí, veces dejan ahí tirados con intención para que alguien los recoja y se lleve toda esa carga esa carga. energética. Te digo, a lo mejor y sí los te avisaron, pero uno de niño, yo también cometí ese error que nos decían, por allá no vayan, por acá no salgan de noche, no estén, porque de niño salíamos a jugar ya y entrábamos muy tarde, Sí. no entren tarde, no regresen tarde, y a lo mejor ella hizo lo mismo, Exacto. que pues, se le olvidó y ya, y lo encontró creyendo que no le iba a pasar nada, porque a mí también me pasó de niño. Esta historia nos pasó en conjunto con mis primos y mis primas. Estábamos jugando en la montañita porque allá en el pueblo donde somos Sí. son casas algo separadas y hay montañas, así arbolitos que dividen. Y en una montañita, perdón, había como una bajadita y estaba llena de las hojas de los árboles de pino. Y nos gustaba ir a resbalar con botellas, con plásticos. Entonces, y sabíamos que donde está el puente, que, que, que divide el río, pues el puente, cruza el río, se aparece el charro negro. Eso es lo que decían, porque ya una persona antes lo había visto y sabíamos la historia. Pero nosotros de niños, no, se nos olvida y dicen, no, a lo mejor y no, y ya comienzan a jugar. Y ya eran como las 8 cuando estábamos regresando. Y ahí vamos a pasar y todos en grupo, haciendo bulla y relajeando. Y de repente vimos a una persona parada en ese puente. Y nos quedamos todos parados así, dijimos, ¿será el charro negro o será la persona que han visto que es el diablo? Pues, porque dicen Sí. que es el diablo. Sí. Y todavía nos acercamos un poquito más. Pero ya el cuerpo nos empezó a temblar por el miedo. A lo mejor ya era una persona normal, pero nosotros, La sugestión. sí, la sugestión, comenzamos a temblar. Y nos dimos la vuelta y tuvimos que rodear ese lugar para llegar a la casa. Y hasta una prima se le quedó una chancla. Digo, no, que se quede, vámonos. Llegamos hasta la casa y todos espantados, asustados. Y pues ya dijimos qué había pasado. Y nos dieron una regañada. Nos dijeron, ya les hemos dicho, no entren muy noche. Porque sí, ya era como las 8, 8:30. Entonces, y en ese tiempo, pero en esa época el cambio de horario, pues hace que se oscurezca más rápido. Y nosotros vimos eso. Wow. Porque antes una tía, no muy cercana de tía, parentesco, había visto a un hombre vestido de traje, que como ellos iban a la iglesia, como allá se acostumbra mucho caminar, entonces que ella venía de la iglesia y que dice que lo vio al hombre parado ahí en ese puente, vestido de charro como si fuera un mariachi, pero ella no le habló o algo, pues ni Sí, eso sí. tampoco. Simplemente ella sintió una sensación como de miedo y aceleró el paso y se fue. Por eso es que nosotros sabíamos y más gente había visto de lejos Sí. que había una figura ahí, que siempre Sí, aparecía sí. una figura. A lo mejor y no a todos, Claro. pero mayormente ya lo habían visto, Sí. que por ahí se aparecía Charro, el el famoso charro. famoso charro negro. Claro, y sí, sí podía ser el charro negro, ¿sabes por qué? Porque si muchas personas lo habían visto y con esas mismas cualidades, significa que sí era algo que estaba ahí. No era como que alguien se parara ahí a posar un rato, ¿me entiendes? Y luego de noche, Y luego de ¿qué, noche.
¿Cómo por qué? Ajá, ¿por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, claro. Uno de niño le entiende que uno está jugando, viene de jugar, porque salíamos a correr, así jugando pues de niño, no a correr de ejercicio, sino a correr así, y regresamos, pero pues, Sí, y dicen que ese ser se aparece comúnmente en las noches, pero no todos los seres de otras dimensiones aparecen a esa hora. Por ejemplo, mira, esto le pasó a mi prima. Ella, pues, le gustaba mucho ir a jugar allá, pues, con las vecinas. Sí, Y sí. para ir con las vecinas tenía que atravesar 2 calles, y por ahí estaba un río. Aún sigue ese río, muy grande. Y dice que le habían comprado ese día un par de chanclas de plástico. Ajá. Ella iba feliz a presumir sus chanclas. Y de repente iba a atravesar el río y dice que empezó a escuchar un canto como que así, a lo lejos. Y dice que ella dijo, ¿me estoy enloqueciendo o quién está cantando? Y que ella volteó a ver a todos los lados y que la melodía seguía. Ella decía, pero ¿quién está cantando? Y que ella así que, ay, ¿quién está cantando? Y voy a ir a avisarles para que vengamos a burlarnos porque está Sí, sí. cantando. Y dice, no veía a nadie, ya, siguió su camino, ya iba a pasar el puente sobre el río, cuando de repente sintió que la estaban observando, pero fijamente, una mirada muy penetrante, muy pesada, no sé, y que volteó y vio la figura de una sirena, así como lo pintan en los libros. Dice, y que ella vio realmente a una sirena, que tenía una coleta y una escama súper brillante de color verde agua, bien, bien bonito, muy bonito. No le vio el rostro, solamente le vio el cabello porque estaba de espalda moviendo su coleta. Y dice ella, ¿será que es una sirena? Y que en ese momento ella iba a salir a avisar corriendo pues a las otras niñas. A decirles, ajá. Y que sintió una pesadez. Sintió pesado el cuerpo, se paralizó. En ese momento se le empezó a enchinar la piel y le entró el miedo y ya no podía correr. No podía correr y que comenzó a intentarlo y no podía. Y que volteó a verla y que dice que estaba girando su cabeza lentamente este ser. Para verla. Para como que voltear a verla, pero dice como que tenía ojos de ese lado, no lo sé, súper raro. Y que en ese momento se volvió a la realidad y corrió y dice, mi chancla se fue. Cayó al río y se fue. Llegué rápido a avisarles y lo único que conseguí fue que se burlaran de mí porque había perdido mis chanclas y luego el regaño que me esperaba en la casa. Pero dices, te lo juro que yo vi una sirena. Nadie me cree, pero yo lo vi. Sí, de veras que eso de no poderte mover te gana. Yo creo que es el miedo, o no sé si esos seres tienen ese poder de inmovilizarte. Y eso explica muchas cosas. Yo digo que si te paralizó de esa manera es porque sí realmente estaba ahí ese ser y no es de aquí. No te lo imaginaste. Pero una sirena, sí creo que las sirenas existen. Dependiendo de creo cómo crees tú que son, así se han de aparecer. Claro. Porque eso de que no te puedas mover, sí da a entender que sí vio algo y si era real. Exacto. Porque esto le pasó, mira, a unos señores antes. Mis abuelos lo contaban como historia para nosotros, pues que en las noches, no sé si con ustedes también sus abuelos se reunían en la cocina y detrás del el fogón o la fogata comenzaban a contar historias de espantos y eso. Y pues una vez nos contaron esta historia que les voy a contar, de que habían dos personas que se iban a cazar a la montaña. Se iban a internar a la montaña y tenían sus sembradíos por allá lejos. Tenían que atravesar una montaña y llegar a los sembradíos. Y ellos se iban en lo que iban a cuidar, porque se iban a cuidar los sembradíos, pasaban a cazar. O viceversa.
se iban derecho a cuidar y después regresando se pasaban a cazar. Entonces dice que una vez ellos iban a ir a cuidar sus sembradíos y como está un poco retirado donde tenían que ir, porque los animales se lo comen, por ejemplo el maíz, las ardillas o los pájaros comienzan a comerlo. Entonces ellos para ir y espantar, dice que se fueron en la noche, también porque sabían que iban a cazar algún venado o algo, pues algún animal, y se fueron. Y ya a medio camino, cuando ya estaban por entrar a la montaña, como que sintieron que el aire, dice que no estaba, como no se sentía normal como otras veces. Se sentía muy tenso el ambiente. Sí, pero no le pusieron importancia. Y siguieron y se internaron. Y comenzaron a cazar. Que habían visto un venado. Y que lo iban a cazar, pues. Y de repente, cuando se quedaron en silencio porque lo perdieron, comenzaron a ver una luz que venía desde allá arriba, de la montaña hacia el cerro, que venía bajando. Pero una luz pequeña, como si fuera un láser. Ok, sí. Que solo venía alumbrando un punto del camino. Y se vio cuando se venía acercando y acercando y acercando. Y ellos dijeron, pues aquí no hay gente, o quién más viene por allá. Si por allá no hay casas, o al menos que más gente tenga sembradíos, pero no, porque solo el de ellos estaba por ahí. Y cuando se acercó, dice que fue un ser de colores, como si tuviera líneas manchadas aquí, rojo, verde, azul, negro, así, de colores morado. Todo su cuerpo, no tenía ropa, todo su cuerpo, como si tuviera un traje pegadito a la piel, pero de colores, la cara, todo. Y dice que les dijo, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué cazan a mis animales? Y que ellos no podían ni hablar ni moverse. Y él les empezó a decir, pues, que por qué, que fuera la última vez que los mirara cazando, que para la próxima vez los iba a llevar con él. Okay. Y dice que ellos se quedaron inmóviles, sin decir una sola palabra, ni entre ellos se podían mirar porque no se podían mover. Y dice que les advirtió ese ser y se fue. Y todavía ellos de reojo, porque los ojos se podían mover. Sí. Vio cómo se alejó, pero dicen ellos que como si en su cabeza llevara una especie de luz, porque salía de la frente y alumbraba el camino, pero solo un punto, como si fuera un láser, no expandía la luz por los lados, solo se miraba así, el punto de luz, y ellos vieron cuando se fue. Wow. Y que toda la noche dice que no se podían mover, y que solo cuando trataron de ya empezar a moverse, cayeron hincados porque sus pies como que se aguadaron, y que gateando dice que salieron de esa montaña y llegaron hasta en la mañana. Ya cuando llegaron dice que bien espantados, comenzaron a contar lo que habían visto, y los dos pues contaban lo mismo, no había una incoherencia o de que él contara otro y otro, lo mismo contaban, y que por las noches dice que volvían a soñar a ese mismo ser, lo volvían a mirar, que no los dejaba dormir, que ya estaban así cerrando los ojos y llegaba ese ser y los tocaba o los despertaba, dice así, los movía de la cama, y ellos sentían pues que los hacían eso y despertaban y no había nada, pero como si fuera un sueño y a la vez realidad, porque en el sueño veían a ese ser que les movía y se despertaban sintiendo las manos y no había nada. Pasó el tiempo y dejaron de soñar, pero el amigo del señor, del otro compañero, dice que no aguantó, se dio la vida por el terror que sentía, pues era muchísimo el miedo, dice que ya él sentía que no podía vivir. Entonces un domingo que fueron a la iglesia y dice que le dijo que no, yo no quiero ir esta vez, y ya cuando regresaron pues ya lo encontraron de la casa colgado, se quitó la vida. Wow. Mira, yo
hubiera creído, o sea, yo creí que a lo mejor ese ser al hacerlos caminar de rodillas, o sea, avanzar Sí, de sí, sí. rodillas, hubiera jurado que lo hizo para poder perdonarlos, O como una venganza. como una venganza. Pero no, o sea, a la vez sí fue una venganza más que nada, no fue como un castigo para Sí, que sí. dejaran. Y como ellos a lo mejor siguieron yendo a cazar de No dice cacería, que, ¿no? no dice que ya no. Desde ese Ok. día dejaron de ir al monte a cazar. Probablemente el compadre ahora sí que a lo mejor y quería volver después y se quiso hacer el valiente y de esa manera dijo, pues me lleva uno y vete, perdono al que ya no va a volver. Puede ser. Dice mi abuelo que él no aguantó el señor, que toda la vida no aguantó porque era muy fuerte las pesadillas, como si fueran pesadillas, Sí. o como esto del que se te sube el muerto. Sí, es que dicen que las montañas, los bosques tienen dueño. Sí, Los animales tienen dueño, los animales que habitan ahí. sí, Claro. y pues eso pasó y el señor no aguantó y se quitó la vida, pero ya el otro señor, él sí, murió de viejo, pues, pero jamás volvió a cazar. Wow. Sí, hablando de terrenos, esto, mira, me lo contó un conocido mío de Oaxaca. Dice que cerca de un terreno que él se compró, Ujú. pues dice él que está muy bonito ese lugar, pero la gente quería abrir una carretera para poder acceder más fácil a sus terrenos. Resulta que entraron las máquinas y comenzaron a trabajar. Al día siguiente ya estaba el borde otra vez. Volvían, hacían el trabajo, intentaban excavar y ya estaba otra vez, como si nunca hubieran tocado la tierra. Y dice que la gente se preguntaba, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? O sea, esto ya Sí, no es sí. normal. Y que llegó el brujo, digamos, por así decirlo, del Sí, sí, pueblo, y que comenzó a canalizar y que les dijo, mira, lo que pasa es que este ese terreno, tiene dueño. Y para que se pueda abrir brecha, tienen que dar cabezas de ovejas. Y que ellos dijeron, cabezas de ovejas, pero Sí, sí. ¿cómo así? O sea, Ajá. entonces tenemos que recaudar todas las personas dueñas del terreno que queremos abrir carretera. Sí, sí. Y que dijo, no me están entendiendo. Lo que este ser está pidiendo son literalmente cabezas de... Y que ellos se quedaron fríos y que le dijeron, no, eso es imposible, no. Y que él les dijo, eso es más posible de lo que ustedes creen y muy común, muy común, y pasa en todos lados donde hay dueños. Entonces, ¿quieren que hagamos el trato, sí o no? Porque estamos aquí ahora y esto se va a cerrar hoy o se va a continuar. ¿Y de dónde? Y que ellos dijeron, no podemos porque ¿y de dónde y cómo? Y además no somos capaces de hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer ese tipo de maleficio a la gente? Y dice, se canceló porque nadie fue capaz de hacer semejante Sí, sí. barbaridad. Esto bueno. sí que a mí me sorprendió demasiado, la verdad. Pero en todas las carreteras de México le dicen, cuando quieren abrir un camino nuevo, dicen, bueno, mis papás nos decían, no se acerquen ahorita que están haciendo el camino. ¿Por qué? Porque ese camino va a pedir dueño, o el dueño va a pedir a alguien. Sí. Y se supone que cuando es más entre los cerros que van a hacer camino para llegar a alguna comunidad, el dueño del terreno, no el dueño en sí de los papeles, sino el dueño espiritual, o no sé cómo decirlo, Sí. que pide algún presente, y sea niño,
sea adulto mayor, joven, lo que sea, ahí se va a ir Sí, presente. exactamente. Y si no sabes qué pasa. Mira, por ejemplo, esto me lo contó una amiga. Pues la verdad es que a mí sí me gustaría que me confirmen si es real o me mintió los de Ajá. Comalapa, Chiapas. Dice que allá hay una curva muy, muy, muy grande y que han ocurrido muchos accidentes Ujú. a lo largo del tiempo. Y las personas que sobreviven dicen que antes de que suceda, ellos ven cómo del cerrito, digamos, de esa montaña, Ajá. se atraviesa una serpiente gigante, gigante, con cabello. Dice que tiene cabello. Ay, 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 sí. Y dice O como que solamente los que... cabello como de humano. Sí, sí, dice que tiene una melena grande, pero mucha gente ha muerto ahí. Y los sobrevivientes cuentan lo mismo. Lo mismo. Hablando de serpientes. Oye, esto sí, creo que sí. Y esas cosas existen. Sí. Porque hablando de serpientes, allá en el pueblo, un pueblito de Chiapas, decían que existía una serpiente porque pasa el río. Y no es tan grande, pero hay pozas que se juntan con el agua, Ujú. que se hacen grandes. Y hay una en particular que dicen que ahí vive una serpiente grande y que tiene, ahora sí como tú dices, Sí. cabello, pero no es cabello de humano, como la crin del caballo, Ok, ok. como pelo de caballo, pues Sí, la que trae la sí. espalda al caballo, pero eso lo trae la serpiente. Y hay un árbol al lado, un árbol grandísimo, Ok. y muchas personas aseguran verlo enrollado y cuando alguien va a pasar, porque es camino por ahí cerca, Sí. dice que se avienta y se escucha el sonido del agua cuando cae. En serio. Y mucha gente asegura verlo, pues, y por eso dice que tiene como crin Ok, del caballo. sí. Y de tiempo después pasó un accidente ahí, justo ahí, Ok. que dos personas de Guatemala llevaban vendiendo sus productos. No sé si viste tú en México, la parte del sur de Chiapas Ajá. o de México. Ujú. Muchas, los que hacen colindancia con Guatemala, muchas personas de Guatemala llevan vendiendo cosas en una gran maleta. Sí, 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 sí. Y dice que esa vez eran dos hombres que llevaban así también cosas para vender y que vieron ese pozo, pero como ellos no son de ahí, no saben pues las precauciones o lo Claro. que ocurre ahí y se metieron a bañar. Y dice que ya estando bañando y todo eso, uno de ellos como que fue absorbido o jalado hacia abajo y el otro salió nadando pues por Sí, el miedo y empezó a gritar por ayuda. Y llegaron gente pues a auxiliarlo sí, y a tratar de buscar así por sí. encima, porque también ellos no se animaban a meterse, Claro. no se animaban. Y le dijeron al Señor, no, si aquí hay una serpiente, pero como ellos no eran de ahí, no sabían eso pues. Y la gente le dijo, no, no, nadie se va a meter. Y que llegaron buzos de esos Sí. preparados con gas y todo eso, con oxígeno, y se metieron. Y dice que ellos no vieron fin a esa cosa de la cueva, que era una Una enorme cueva, profundidad. una profundidad grandísima, y que al Señor pues no le encontraron. Y pasó el tiempo y el Señor desapareció. Y dicen las personas que fue esa serpiente quien lo llevó, que no se ahogó o no, porque la gente lo buscó río abajo, Sí, fue a buscarlo sí. a ver si la Eh, corriente lo había llevado Ajá. o algo, y no, simplemente desapareció en la cueva. Y el Señor, el acompañante, dice que él vio cuando fue como succionado hacia Ok, abajo. ok, ok. Entonces la gente dijo, no, pues fue la serpiente. Claro. Y ya nunca más se supo, pero la gente pues decía, no se acerquen ahí, no Sí, caminen de noche porque ahí está esa sí. serpiente.
lo más lógico es que sí se lo llevó la serpiente, porque el señor vio cómo se succionó y la gente del pueblo ya sabía Sí, que eso pasaba, entonces quiere decir que sí, sí, efectivamente. se fue. Sí, pasa que la gente lo ve, pero es bueno contarlo para que la gente pues pueda prevenir. Mira, por ejemplo, enfrente de la casa de mi tía, Sí, sí. eh, la gente siempre le decía a mi tía, de broma, oye, peina a tu hija porque todas las madrugadas está de greñuda afuera de la casa. Y ella decía, ¿qué? Y ellos o sea, lo Sí, sí. tomaban como de broma, pues. Pues mi tía siempre ignoró ese comentario. Y de repente un día llegó a una señora y que le dijo, oye, ¿será cierto de que tus niñas siempre salen a llorar aquí a la hora a las horas de la noche? Que dice que salen acá enfrente de la Sí, puerta sí, del sí. portón. Y que ella le dijo, pues no, o sea, a mí me han bromeado con eso, pero no sé si me lo están diciendo literal. Y que ella le dijo, sí, porque mi esposo el otro día pasó por acá a eso de las 3 de la mañana y dice que vio a una niña parada enfrente de la puerta que tenía un vestido de color blanco, pero estaba súper greñuda, o sea, tenía el cabello Ajá. suelto en la cara. Y que él empezó a pitar y que no No se sé. quitaba y no se quitaba y que ellos dijeron, pues si nos bajamos, pues ya a hablarle aquí a Ajá. la vecina para que quite a su hija. ¿Pero era de noche? Sí, era a las 3 de la mañana. Y que Ahí, dice que le dijo el copiloto, oye tú, pues yo creo que estamos locos, ¿no? ¿Cómo va a ser una niña ahorita a estas horas de la noche? las 3 de la mañana, Es sí. imposible. Y que se comenzaron a persinar y que dijo, pues pasa encima. Y le dieron. Y dice que no giraron a ver si seguía o no. Pero no sintieron el... No, dice que no sintieron nada. Se fueron. Y que dice que dijeron, oye, ¿y si ya me la llevé? O sea, si ya Sí, 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 sí. Y dice, y la verdad es que yo vine por eso, para ver si había pasado algo. Ajá. Y que le dicen, no. O sea, sí me han dicho, pero pues, no, nada, mis hijas están aquí, ¿no? Y pasó el tiempo, pues así quedó. Y otra vez le vuelve a decir otro vecino, oye, dice, enfrente de tu casa, como que últimamente se está viendo a una niña, o sea, yo nunca la había visto, yo Sí, siempre he sí. transitado por esta calle, pero ya me tocó verla 2 veces. Y el otro día yo pasé y no se quitaba de la carretera, y no se quitaba. Yo dije, pues yo voy a pasar encima, porque él es muy Sí, desbocado sí. para hablar y que pasó y giró a ver hacia atrás y dice, y ahí seguía parada. Me entró un escalofrío, pero la verdad es que traté de ponerme Ajá, sí, fuerte, fuerte. ser valiente. Y dice la tía, pues que ella nunca ha visto nada, nunca lo han asustado en su casa, entonces, pues quién sabe. No Pero la sé. gente la ha visto, incluso la ha atropellado y Si a ella no le dice ha que sigue pasado, ahí. creo que a lo mejor y tiene una conexión con ella. Uy, eso sí está horrible. A lo mejor, por ejemplo, la Llorona también es un ser casi similar, así como el que estás contando. Pero muchos aseguran que no va como caminando, sino flotando. Ah, ok. Y además dice que no se aparece solo en los ríos, también en las calles, en las carreteras se aparece. Porque esta historia le pasó a un señor. Y el señor, pues, se fue de este mundo, por eso mismo. Que él venía de, no sé, de un pueblo, creo, de algún lugar. Porque ya se acostumbra ir a que vayan a jugar básquetbol la gente. Sí. A lo mejor de ese lugar venía. Iba caminando. Y eran las 12 de la noche. Porque él estaba un poco retirado de su casa. Y que iba caminando por la carretera. Y que miró a una señora que iba también de enfrente. Sí. Dice que dijo, ahí lo voy a alcanzar para hacer plática, para que yo no vaya solo. Y dice que se acercó y le apresuró el paso para acercarse. Y cuando ya se acercó, le preguntó y comenzaron a hablar, que dónde vives tú, yo vivo allá. Pero dice que él
no, como que no conoció a la señora, no reconoció pues, porque Sí, allá casi todo el mundo se conoce. sí, Y a lo mejor dice que dijo, a lo mejor es una hija que vino de alguna tal fulana y sí. no la conozco. O vinieron a visitar y algo, pero pues, no se puso a pensar qué va a estar haciendo a esa hora de la noche, sola. Y ya se fueron, se despidieron. Y dice que le contó a su esposa, oye, mira, fíjate que me encontré una persona allá vive por allá, pero por allá no hay una mujer así, con esas características que yo vi, o alguien, pues. Y pasó el tiempo y el señor se comenzó a enfermar. Se comenzó a enfermar y se puso muy flaco. Lo llevaron al doctor y nada. Y un día, pues, se fueron a dormir y ya no despertó. Y dicen que después los familiares dicen que fue por culpa de esa persona, pero fue la Llorona la que lo llevó. Y no es como algunos dicen, puede ser también, pues, pero como él no la vio como diciendo, ay, mis hijos, No, sí, claro, como sí. el grito común Sí. que todo el mundo escucha, dice que no. Wow, pues yo creo que a lo mejor y él tuvo algún tipo de contacto con ese ser, por eso es que se la llevó. Es lo, es lo que yo he escuchado, que tiene que haber un contacto, ya sea hablar, o sea, interactuar, o no sé, tener algún tipo de contacto. Eso sí, Pero di es él, más ajá, posible que se la lleve. Mira, por ejemplo, esto le pasó a una chica que vive más o menos cerca del pueblo de donde yo soy. Eh, dicen, esa mujer era muy bonita. Sí, la verdad era muy bonita, tenía la cara muy exótica, diferente a las del ajá, pueblo. Eh, llegó un chico guapo, alto, diferente, igual a los demás, y se fijó en ella. Y dice que mucha gente lo vio. Comenzaron a salir y la chica se sentía muy soñada, bien volada y así bien presumida, sí, pues, sí, de sí, que tenía novio diferente, guapo y de otro lugar. Y que la gente lo veía nada más y que decía, bueno, ¿y este muchacho de dónde vendrá? Pero como la mujer era muy presumida, como le ajá, dicen pero sí, allá sí, en el presumir. pueblo, pues ella ahora sí que no hablaba a nadie, ya no le hablaba a nadie. Entonces, pues la gente tampoco le cuestionaba de que, oye, ¿de quién es este muchacho? ¿De dónde es? Resulta que de repente vieron a la muchacha embarazada y el chico ahí seguía los primeros meses. Sí, sí. Y cuentan que ya más o menos tenía, le calculan como que 7 u 8 meses la muchacha y de repente dejaron de ver al chico. Y que ya la gente mitotera le pensó a preguntar, oye, ¿y tu novio? ¿Y tu novio? Y que ella le dijo, ah, no, es que se fue pues con sus papás, pero va a regresar en cuanto nazca el niño y van a Ajá, regresar pues a verme o para sí, sí, llevarme. sí. No hemos quedado en un acuerdo. Y que la gente decía, ah, bueno. Y de repente la chica, dicen que pronto, pronto, antes de dar a luz, ella comenzó a salir de noche de su casa, la veían en la calle, hablando sola, sentada en el parque, y que ya los papás de ella comenzaron a pedirle ayuda a la autoridad. Ujú. Por favor, vayan a agarrar a mi hija porque no entiende. Y lo peor es que está embarazada y que ya la gente comenzó a auxiliar, la llevaban y que ella estaba como loca, que no se dejaba agarrar, comenzaba a gritar y que le decían, oye, no, pues vámonos, y ella no, que se trepaba de las paredes y golpeaba a quien se le ponía de enfrente. Ajá, La llevaron al doctor, nada, no tenía nada. Le dijeron, pues no, no tiene nada, a lo mejor ya es el embarazo, pero pues nunca hemos visto este caso. sí, sí. Llegó el día de dar a luz, la llevaron al doctor, ella seguía más loca de lo que ya estaba, tuvo al bebé, pero el bebé nació muerto. Y ella, pues ya ni le importó el hijo, ya no, Sí, sí, ya ya no estaban. volvió a la normalidad. Ella hasta hoy en día está
loca. Ya no estaba en sus 5 sentidos. Ya no. Y nadie sabe por qué, y nadie sabe quién era ese chico tampoco. Y pues la verdad es que, no sé, creo que nunca la han llevado al curandero porque ella sigue hasta hoy en día, pues, enferma, hay ese tipo de loquita. casos. Ocurre muchísimo, muchísimo en México. En los pueblos pequeños, pues, porque Sí, en las ciudades a lo mejor ya no. Ya todo esto de las ciudades ya no creen en esas supersticiones o ese tipo de casos. Mira esto también, porque para la gente que quiera dejar sus historias, lo puede hacer y nosotros lo vamos a estar compartiendo. Vamos a hacer un clip, porque no tenemos muchos seguidores, entonces queremos que nos sigan. Y para poder contar o hacer un video, un podcast hablando sobre sus historias, tenemos que juntar muchos comentarios para hacer un episodio bueno. exacto. Ajá, entonces la historia que les voy a contar es similar a la de la que acabo de contar ella, que dice que la señora salió a traer leña, como ella se acostumbra a hacer fuego con leña. Sí. Se fue a la montaña a traer leña y dice que de regreso miró a un gallo blanco. Y la señora vio para los lados y no había nadie y lo atrapó, dice la señora. Y se lo llevó para la casa y ya que llevaba leña, dice que dijo, voy a cocinar el gallo, lo mató, lo peló y todo hizo pues todo. Cocinó, comieron, la familia comió y ya. Y a la mañana siguiente dice que comenzó como a hablar sola la señora. Empezó a hablar sola, sola, sola y tenía un bebé, casi recién nacido, dice. Creo que tenía un año, creo, el nene. Todavía, como allá las mamás cargan a los hijos en Sí. las espaldas con un rebozo. Y dice que la señora ya no lo quería cargar. Empezó a volverse loca la señora. Sí. Que porque dice que era una serpiente. Ella eso así Ella decía. veía una Sí. serpiente. Ajá, ok. Y dice que lo metía en una bolsa al niño. Y los familiares pues lo quitaban al bebé. No, 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 ya no lo den al niño. Porque le puede pasar algo. Ay, no. Ya no se lo den. Y cuando el niño quería comer, pues, ajá, le ponían ahí, dice que decía ella, no, 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 esa serpiente, no, quítenlo de aquí. Y hay veces cuando muy comenzó, dice que lo sacaba y lo ponía arriba del temazcal. Es una casita pequeña que se hace en lumbre, es como un sauna, pero allá le dicen temazcal. Sí. Y dice que a la 1 o 2 de la mañana lo sacaba la señora en las cobijas y lo ponía en ese temazcal y se metía allá para adentro Ay, no. y dejaba al bebé allá. Pero fueron las primeras veces y el esposo salía corriendo a traer al niño, al bebé. ¿Cómo lo va a dejar así? Ya se volvió completamente loca la señora y la llevaron al curandero, allá al curandero o el brujo, pues. Sí. Y le dijeron, la señora o tu esposa agarró un gallo blanco. ¿Y qué hicieron con eso? No, pues ya se acordó el señor, no, pues lo cocinó y lo comimos. No, dice que dijo el señor. Las cosas allá afuera, los terrenos, todo tienen dueño. No agarren eso. Y ahora vayan y traten de desenterrar las plumas, porque terminando de quitarle pues al animal, ya se despluma y entonces se agarran las plumas y se van a enterrar a un lugar. Y dice que le dijeron a donde fueron a dejar las plumas del gallo, vayan y desentiérrenlos y vayan a donde la señora le encontró, el gallo. Y dice que fueron, hicieron todo lo que tenían que hacer y la señora se empezó a mejorar y se quitó la enfermedad, pero se volvió loca por eso, pues, porque miró eso. Sí. Sí, es que hace alucinar a las personas realmente ese tipo de fenómeno. Está súper fuerte. Mira, eso también le pasó a una señora. Dice que le vendieron un terreno ya con una casa pues lista, pues a un precio muy barato. Y ella por economizar dijo, sí, me lo compro.
Llega, se agarra ese terreno, llevaba a su hijo y dice que de repente empezó a ver a su niño platicar solo. El niño platicaba solo, le decía a su mamá, dale un plato de comida también a mi amigo. Y que ella decía, pues, ¿cuál amigo? No, hijo, come. No, dale un plato porque él quiere comer. Ajá. Y que ella decía, pero es que no hay niño, y que él no quería comer hasta que la mamá le sirviera un plato a su supuesto amigo. Y ella, pues para que comiera a su niño, le empezó a servir plato al invisible, digamos, A su amigo al del amigo niño. imaginario Sí, sí. de su hijo. Llega la hermana y que le dice, oye, pero ¿por qué le pones otro plato? ¿Por qué le haces caso a tu hijo? Ajá. ¿Por qué le pones un plato de comida? O sea que tú ya lo aceptaste, a ese ser que ya vino a tu casa. Y que ella le dijo, no, es que pues yo solamente lo hago para que mi niño coma. Y le dijo, no, eso no está bien, hay que llevarlo al curandero, pues, para que lo chequen, ¿qué tiene? Y que la señora dijo, no, todo menos al curandero, no lo voy a llevar. Y pues ya siguió su vida y de repente dice que el niño desaparecía de la nada y que ella salía a buscarlo Ajá. y lo encontraba por allá entre la montaña o cerca del río. Es que es un pueblo, pues todo Sí, está sí, sí, cerca. sí. Y dice, mi niño, no sé cómo es que llegaba allá. Yo le decía, hijo, pero ¿por qué llegaste hasta acá solo? No tienes que salir. Y que le decía, no, es que mi amigo me está llevando por unos dulces. Y que ella se comenzó a asustar y que ya el niño en las noches no paraba de hablar solo y que le decía, mamá, es que ya no quiero jugar con este niño, ya no quiero jugar. Y que le decía, hijo, pero es que no hay ningún niño. No, mamá, pero es que me jala, me está llevando, yo no quiero, yo quiero dormir, tengo sueño, estoy cansado. Y dice que ella se comenzó a preocupar y decidió llevarlo al curandero. Y resulta que el curandero le dijo, no, es que en ese lugar a 2 niños. Ay, imagínate. Y uno se quedó aquí, porque aún no puede, no, Trascender. no pudo trascender y sigue aquí. Y por eso quiere llevarse a tu hijo. Se quiere llevar a tu hijo A sí lo o mejor y sí, piensa que es el para otro. poder, ajá, sí, exactamente. Él cree que su hermanito se lo quiere llevar para poder tener un compañero. Pero eso es imposible, él ya no tiene que, yo lo voy a hacer que se vaya a la luz, pero pues tú también tienes que irte de esa casa. Ya no tienes que quedarte en esa casa. Y menos tú sola con el niño. Y dice, por eso hay que tener cuidado, no comprar cosas más baratas, porque lo barato Pues sale sí, sí, caro. lo van a pasar acá. Con los gnomos. Los gnomos en México pueden ser los gnomos. Porque en México los gnomos y todo eso, mucha gente dice que existen. O un espíritu del niño que dices que no trascendió y quería llevarse al niño para jugar con él, o no sé, para no sentirse solo también. Exacto. Es que ellos ya no dimensionan pues la gravedad que pueden causar aquí en la Tierra. También creo que no saben si, No, es que no no saben. saben si están vivos o No están, dimensionan, no, ya no. no ven eso, ni se acuerdan, yo creo, de que fallecieron o cómo es. Ay, qué fuerte, la verdad es que sí están muy impactantes e increíbles estas historias que contamos. Sí, la verdad que sí, tenemos más, pero si ustedes quieren, comenten. O si quieren que hablemos de algún tema en específico, nosotros hablamos. Nosotros sabemos de todo y más que somos de México y allá hay diversidad de historias, Es cierto. leyendas, mitos, etcétera. Pero bueno, amigos, muchas gracias por llegar hasta acá. Si llegaron hasta acá, dejen un trébol de protección. Eh, Muchas gracias. Síganos en nuestro TikTok, Enigmas Podcast, en Facebook. Igual estamos como Enigmas. Y dejen su like y compartan. Gracias, nos vemos a la próxima. Bye.